En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mes del Corazón de Jesús. Meditación para cada día. Día 28. Hablábamos hace unos días de la reparación en sus 3 grados: negativa, afectiva y aflictiva. Y decíamos en la aflictiva que la eficacia depende de 2 elementos: la intensidad del sufrimiento y la dignidad de la persona que sufre, sea por penitencias voluntarias o por aflicciones de la vida. Los 2 elementos son importantes. Si cualquiera de ellos es 0, la eficacia es nula como reparación. Pero decíamos que lo más importante es la dignidad de la persona que sufre, su unión con Cristo. Vamos a detenernos hoy en estos 2 aspectos. Y lo hacemos como cada día, pidiendo luz al Espíritu de la verdad. Espíritu Santo, mora en mí. Lléname, Señor, de tu amor. Espíritu Santo, úngeme. Lléname de ti.
Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Día 28. La mortificación. Abordamos hoy este tema delicado, pero muy importante para la vida cristiana. Puede ponerse como regla de eficacia de reparación que cuanto más uno se imponga de sufrimientos y de penitencias, tanto más almas salva. No, por una razón muy sencilla, porque ese sufrimiento reparador tiene que ser un sufrimiento de Cristo en nosotros, y no será sufrimiento de Cristo en nosotros si está impuesto por nuestra propia voluntad. De modo que si una persona se aflige o hace penitencias grandes por su voluntad contra la moción de Cristo o contra la voluntad de Cristo, esas penitencias o esos sufrimientos no son reparadores, si es contra la voluntad de Cristo. Llama San Juan de la Cruz a eso penitencia de bestias. Y con eso voy a indicar un poquito sobre estas normas de mortificación, que tienen que ser prudentes y tienen que ser dependientes de Cristo y agradables a Cristo. La penitencia mortificación se puede distinguir en mortificación interior y exterior. La mortificación interior es la más importante. Por ejemplo, debemos mortificar, es decir, dar muerte en nosotros, a multitud de fantasías y de pensamientos que van secando nuestra vida interior y hacen que la persona no viva en la realidad, sino que siempre esté o en el pasado o en el futuro o en otro mundo. Hemos de saber rechazar también muchos recuerdos que nos distraen, algunos agradables como triunfos pasados, victorias pasadas, éxitos, cualidades, actuaciones que uno ha tenido en la vida pasada, aun en cosas espirituales. Allá van mis tiempos pasados, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Oh, entonces sí, iban bien las cosas. Está uno dando vueltas ahí, vueltas al pasado. O recuerdos desagradables para justificarse. Aquello me salió mal, pero no fue por culpa mía, porque si a mí entonces me hubiesen hecho caso, como yo decía, aquello hubiese salido bien. Siempre la culpa la tienen otros. No vivir en el pasado, sino lo justo y necesario, para sacar enseñanzas, repitiendo lo que fue un acierto o evitando lo que fue un error. Pero no vivir constantemente en los tiempos pasados, evitando el presente. Hay que mortificarlo. Lo mismo en cosas futuras, y no solo futuras, sino futuribles o puramente posibles, fingiéndose que uno se encuentra en triunfos, cuando construya tal cosa o cuando haga tal labor. Suelen ser triunfos o éxitos en los cuales uno vive una verdadera novela de la que uno es el protagonista. O a veces cosas futuras que nos atemorizan y que quizá nunca ocurrirán. Hay personas que viven de esos miedos al futuro sin confianza ninguna en Dios. Es bueno tratar de mortificar todo eso porque nos impide vivir el presente de corazón. También se debe mortificar interiormente la susceptibilidad, que es la sensibilidad exagerada en ciertos puntos donde le tocan a uno, y uno es demasiado sensible a esto, demasiado susceptible.
se pone en guardia enseguida por esas pequeñas cosas que no soporta y que le irritan de modo desproporcionado. Apenas tocan ese punto y salta. Es que yo pierdo los estribos. Ahí está la susceptibilidad. Ahí hay un gran campo de mortificación. La mortificación también puede llevarse a la propia opinión. Saber mortificar la propia opinión considerándola como infalible y a la que todos tienen que doblegarse. Más o menos tenemos esa tendencia a decir, hablé yo y basta. Cuando yo he hablado, nadie tiene que chistar. Se acabó. Hablé yo y basta. Aquí se puede mortificar mucho. Preferir, y esto es muy costoso, esto que voy a decir ahora, pero es un campo de mortificación interior muy importante. Preferir que en la práctica predomine la opinión de otro antes que la mía. Y pretender siempre el bien de la caridad auténtica, la caridad. Otro campo muy bueno de mortificación, sobre todo cuando se tiene que trabajar en una vida en común, ya sea una familia o un colegio o una parroquia, es el saber someter la propia actuación al bien del conjunto y no pretender que todo el conjunto sirva a mi actuación. Yo soy un elemento que fácilmente me someto al bien del conjunto, y más si se trata de valores superiores. Saber ceder mi tiempo para temas religiosos o de apostolado, y no solo para deportes o para espectáculos, sino para lo religioso. Y aquí es donde se suele ver el espíritu de la vida espiritual de una familia o de un grupo. Y por último, pero no por ellos menos importante, la mortificación de los estados de ánimo. A veces mi decaimiento o tristeza o cansancio condicionan demasiado mi actuación. Recordemos lo que dijimos de la vida de Nazaret: mi cara es de los demás. Saber sonreír, aunque sienta tristeza o aburrimiento. Si estoy de bajón, pues me pongo a cantar y a silbar hasta que se levanta ese estado de ánimo. O al revés, cuando yo estoy de subidón, todo el mundo tiene que estar al retortero de mi ímpetu, sin respetar su silencio o su necesidad de descanso. Lo mismo con el ritmo. Saber mortificar mi velocidad excesiva o mi parsimonia si conviene a los demás. Pero no basta esa mortificación interior, aunque es tan importante. Hace falta también aplicar la mortificación exterior. Difícilmente puede mantenerse una vida espiritual fuerte si no está alimentada por mortificación exterior voluntaria. Difícilmente. Y suele ser característico que cuando una persona pierde el fervor religioso, la primera cosa que suele dejar son las penitencias exteriores. Y es muy comprensible, porque las penitencias exteriores son tan contra el sentido humano y se entienden solamente en el sentido espiritual, hasta tal punto que cuando falla ese sentido espiritual parecen absurdas y por lo tanto no aguanta, no resiste. Al contrario, basta muchas veces restablecer la penitencia exterior moderada, como por ejemplo nos ayuda a vivir la Cuaresma, convenientemente, para que también la vida interior se fortalezca. Por eso la Cuaresma nos habla de oración, ayuno y limosna. Hay una conexión íntima, eso está muy claro. Es que en la Escritura no se habla, dicen algunos. Ya lo creo que se habla. El ayuno es siempre penitencia exterior voluntaria y aparece muchas veces en la Escritura. Y dentro del ayuno se entiende lo que ellos llamaban vestirse de ceniza y cilicio, que era como una vestidura tosca,
generalmente hecho de pelo de cabra negra. No es raro encontrar hoy el criterio de que la penitencia está anticuada, que lo importante es cumplir con el deber y cuidarse. Como si hasta ahora los que hacían penitencia no cumpliesen con el deber. Y con eso llegamos a que aún en Cuaresma no tiene uno que privarse de nada. ¿Por qué va a dejar el cine o las bebidas alcohólicas en Cuaresma o cualquier alimento? Pues que cumpla con su deber. Esa es la penitencia, ¿verdad? Cumplir con su deber. Pues no. Aquí hay unos principios que se repiten mucho, pero que son falsos. Y uno de ellos es este. Primero la obligación y luego la devoción. Vamos a explicar en qué sentido esto es verdadero y en qué sentido no lo es. Sería falso que uno dejase la obligación por la penitencia. Sería equivocadísimo. Por lo tanto, toda penitencia que impide el cumplimiento del propio deber es mala, no es buena. No es agradable a Dios. Esto es clarísimo. Ahora, que yo no voy a hacer penitencia hasta que cumplo perfectamente todos mis deberes, entonces nunca hará penitencia en su vida, jamás. No lo hubiese hecho nadie, porque ya tenemos trabajo para irnos perfeccionando siempre en nuestras obligaciones. Y al contrario, la penitencia se hace muchas veces para obtener la gracia de Dios, para cumplir perfectamente el propio deber. Y como no llego a ello, pues entre otros medios, empleo también la penitencia voluntaria. De modo que eso no se debe decir. Eso no es verdad. También algunos dicen esto. Es que yo cuando hago penitencia siento debilidad. El día que ayuno, estoy... Pues es natural. ¿Para qué ayuna usted? Toma. Es que yo creía que se ayuna y hay que tener las mismas fuerzas. Pues no. El ayuno consiste no en lo que a uno le cuesta en el momento de comer. Eso sería mortificación de la gula o del gusto. Sino que la penitencia, el ayuno, está en eso justamente. En que cuando uno ayuna, uno está como con menos fuerzas durante el día. Y esa es la penitencia, esa especie como de debilidad, de cuerpo mortificado. Es como en el sueño. La penitencia del sueño, cuando se acorta, que ya indicaremos que no conviene hacerlo, cuando se hacen vigilias, velas por la noche, la penitencia que es terrible, es que después está uno todo el día medio vivo y medio muerto, como aquel padre que yo conocía, que no dormía casi nunca y dormía todo el día después. Estaba siempre medio despierto. No se sabía nunca si acababa de estar despierto o durmiendo, porque iba usted a hablar con él y a todo decía que sí, que sí, que sí. Y es dolorosísimo para el que habla con él también, pero es un sufrimiento verdaderamente grande. Esta es la penitencia del sueño. Porque si después estoy tan tranquilo todo el día, pues no es penitencia. Me cuesta en el momento un poco, pero después lo voy pasando. Esta es la penitencia del sueño y la penitencia del ayuno. Es esta debilidad que uno siente cuando lo hace. Por eso, dice San Ignacio, si no se corrompe el sujeto o se sigue enfermedad notable, no que se sigue debilidad, eso ya se sabe. Cuando ayuno, me duele la cabeza. Pues bueno, ya se supone. Eso es el ayuno. Ahora, si es una cosa que no le deja trabajar en absoluto, que falta su deber, que está inaguantable, pues quiere decir que no lo debe hacer. Pero que sienta uno un poco de debilidad, eso es normal. Y después, no hay que tener miedo, que no quitan tanto la salud. Yo por ahora no he visto a ninguno que se haya matado por penitencias, hasta ahora.
Puede ser que en la historia haya habido, pero en los momentos actuales no he encontrado a nadie. ¿Cómo llevar esto? En general, en materia de penitencia, la norma es esta: una austeridad de vida. Es decir, no una vida confortable, sino una vida austera. No en general, un día de ayuno y luego al día siguiente me vengo. Al día siguiente me pongo hasta la bandera. Ayer lo pasé mal, pero hoy me saco la espina y me doy un homenaje. Más conviene lo otro, una vida austera constante, que no altibajos, momentos de una grandísima austeridad y después viene la venganza. Esta penitencia hay que aplicarla particularmente tendiendo a la perfección de nuestra propia vida. Ese es el modo de orientarlo en su base. Por eso la penitencia se puede realizar en el intentar hacer lo que hacemos con más perfección, con más amor. Y eso ya es una excelente penitencia exterior. Por ejemplo, mis deberes familiares, en el estudio, en el trabajo y en la vida sacerdotal o religiosa, viviendo la pobreza y la castidad y la obediencia, con ese espíritu de penitencia. Por ahí es buen camino. Lo que ahí pueda ser austeridad de vida, lo que ahí pueda ser mortificación que uno voluntariamente se impone en la línea de esa vida que tiene que vivir. Después, respecto a la comida, ¿qué normas se pueden seguir? Pues San Ignacio propone en los ejercicios las reglas para ordenarse en el comer. Ya en sí, el aplicar eso supone una cierta mortificación. Buena norma en general es la de no guiarse por el gusto. Quizás en algunos casos guiarse inversamente al gusto. Y así a algunas personas no se les conoce. Hay gente que suele estar muy atenta a ver este padre qué le gusta cuando uno va a dar una tanda de ejercicios. Y muchas veces no aciertan. Pues a ver, le ponen esto, a ver si come mucho o come poco, y a lo mejor van al revés. Ya me decía a mí el padre Segarra, de uno que conocía a él, que llevaba esa norma, la de hacerlo al revés, y creyeron que le gustaba mucho una comida, y le pusieron todos los días lo mismo, y el pobre padre lo había comido el primer día por pura mortificación. Si repugna una cosa, ¿qué hacer en la mortificación de la comida? Si repugna por un acto, un momento concreto, pues dejarlo. Si es una cosa habitual, es que a mí este manjar me repugna en general, entonces conviene consultarlo. Dios ha permitido en muchos santos que tuvieran una cierta repugnancia a ciertas cosas y nunca la han llegado a superar. Y por eso no se puede dar el consejo de hacer siempre lo contrario, no. Hay algunas repugnancias que son insuperables, naturales e insuperables. Por ejemplo, Santa Margarita María, San Juan Bermans, tenían una repugnancia grande al queso. Y hay que estar en Roma para saber la penitencia que San Juan Bermans hacía. Porque en Roma todo se come con queso, todo. Queso en la sopa, queso en los macarrones, queso solo, después queso en el postre. De modo que si uno tiene repugnancia al queso, pues está listo. Por lo tanto, consultar. No siempre conviene vencerlo. A veces, pues, es mejor renunciar y dejarlo. El mismo San Francisco de Borja, que es curioso, con toda la penitencia que hacía aquel hombre, aquella austeridad tremenda que tenía, pues nunca consiguió decir la misa con un cáliz que hubiese usado otro, nunca. No podía pasar por ahí, y llevaba siempre su cáliz. Son esas cosas que Dios permite, de modo que en eso hay que tener un poco de humildad también. En el sueño no conviene, dice San Ignacio,
disminuir habitualmente del sueño conveniente para hacer penitencia o mortificación. Se puede, dice el mismo San Ignacio, disminuir en la comodidad del sueño. Y en todas estas cosas, como dice él mismo, no es penitencia quitar de lo superfluo, sino que es penitencia quitar de lo necesario o conveniente. Y cuanto más y más, mejor y mayor penitencia, con tal de que no se corrompa el sujeto. En cambio, en la cantidad no, porque no hay cosa que debilite tanto la cabeza como la falta habitual de sueño. No hablo de una vez. Alguna vez, esporádicamente, eso no significa nada, pero habitualmente no se debe hacer. Se debe dormir la cantidad normal. Esto como normas de prudencia. La puntualidad en el sueño, a la hora de acostarse y de levantarse, es una buenísima mortificación. Y no tener miedo de tener una cama dura. En eso no hay que tener tanto miedo, que aquí los médicos son muy generosos. Los médicos dicen que es muy sano la cama dura, muy sano. Aunque los médicos suelen tener altos y bajos, y hay temporadas en que están defendiendo, por ejemplo, que es muy bueno ayunar, y a los pocos días dicen que es muy malo ayunar. Como suelen decir que los tomates son muy buenos, al poco tiempo dicen que los tomates son muy malos, que hacen mucho daño. Pero vamos, creo que en general suelen decir que el dormir duro no perjudica la salud, aunque sí es molesto. Ahí también se puede uno mortificar. La penitencia exterior es de buen espíritu y hay que considerarla siempre de buen espíritu, si no es en casos raros de personas anormales que tienen una tendencia en eso a la victimación morbosa, pero normalmente es de buen espíritu querer hacer penitencias exteriores, y todos los santos han practicado estas penitencias. No hay que despreciarlo. Ahora, hay que examinarlo y comprobarlo con consejo para ver si es de Dios. Una persona puede pedir razones para eso. Yo deseo hacer esto, y es un poco extraordinario. ¿Por qué? ¿Qué me mueve a ello? Y ver si realmente esa moción, esa idea, ese deseo es de Dios. Esto como ciertas normas para la vida de mortificación. No meramente aplicar, cuanto más me sacrifico, tanto mejor. No. Tiene que ser según la voluntad de Dios, porque solo ese sacrificio es eficaz y vale. Esta intensidad de sacrificio nuestro tiene que ser realizada, decíamos, en una persona que tiene la dignidad, que está unida a Cristo. Esa dignidad existe ya desde el momento en que un alma está en gracia de Dios, pero se aumenta cuanto más actualmente une sus propios sufrimientos al sufrimiento de Cristo. Decía el Papa Pío XI en la encíclica Miserentissimus: no hay que olvidar nunca que toda la fuerza de la expiación pende únicamente del cruento sacrificio de Cristo, que por modo incruento se renueva sin interrupción en nuestros altares. De modo que Jesucristo ofreció su expiación infinita en la cruz, pero la expiación de Cristo no excluye nuestras expiaciones. No es que sea una injuria a Él el ofrecer nosotros, ya lo ofreció Él. No excluye nuestras expiaciones, como tampoco los méritos de Cristo excluyen nuestros propios méritos, aunque siempre es cierto que nuestra satisfacción, nuestros méritos, tienen valor solamente en cuanto se unen a las satisfacciones y méritos de Cristo. Separada de ellas, no tiene valor nuestra satisfacción, como nosotros no tendríamos méritos separados de los méritos de Cristo, pero son nuestros también.
El Concilio de Trento lo dice de modo expreso. Nuestra satisfacción es tal que es por Cristo, en quien satisfacemos haciendo dignos frutos de penitencia, que tienen su fuerza de Él. Por Él son ofrecidos al Padre, dice el Concilio, y así es. Y lo decimos siempre, todo es en Cristo, por Él, con Él y en Él. Esta unión con las satisfacciones de Cristo se hace más íntima y más perfecta sumando nuestro sacrificio al sacrificio de la misa. Y aquí tenemos la Santa Misa como síntesis de toda nuestra vida de unión con el Señor. Un sacerdote joven llegó de párroco a un barrio de París y lo recibieron con una lluvia de piedras. Una de ellas le dio en la frente y cayó en tierra manchada de sangre. El sacerdote se inclinó lentamente y tomando la piedra la levantó diciendo: esta piedra será la primera piedra de la iglesia que voy a construir en este barrio. Y así fue. La puso como primera piedra, la piedra ensangrentada con su propia sangre. Eso es un símbolo de la Iglesia universal, que está edificada sobre ella, sobre una piedra ensangrentada, toda ella, sobre el sacrificio sangriento de Jesucristo en la cruz. Pero en esta Iglesia no solamente la piedra fundamental es un sacrificio, sino que cada una de las piedras que se van sobreponiendo, cada una de las piedras vivas, como dice San Pedro, que son los miembros del cuerpo de Cristo, forman un nuevo sacrificio, y todas son sacrificio. Es un hermoso símbolo de esta realidad de la Iglesia, el de algunos templos votivos construidos con los sacrificios de los fieles. Así me parece que está construido el Tibidabo en Barcelona. Cada una de las piedras supone un sacrificio de un cristiano. Las limosnas que se ofrecían no se admitían si no era fruto de un sacrificio. No basta que uno diga, yo doy este dinero, sino tiene que ser el dinero que uno ha ahorrado al privarse de un placer, de una diversión, de un gusto. Es el sacrificio por amor a Jesucristo, el que va construyendo el templo. Y es esta construcción en la que los más nobles sacrificios son los que ponen las joyas y las piedras más preciosas y las más cercanas al sagrario mismo donde está Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Moisés, cuando llegó el momento de construir el tabernáculo, convocó a la multitud y les dijo, que cada uno ofrezca de lo que pueda según le dicte su corazón. Y entonces ellos fueron trayendo según la generosidad de cada uno, sus perlas preciosas, su oro, sus joyas, todo. Pues con mucha más razón, en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos dice que cada uno ofrezca de sus dones según lo que le dicte su corazón. Sabrosamente lo comenta Orígenes. Dice así: justo es que cada uno ponga de su parte en el tabernáculo del Señor. Ni ignora Dios lo que ofrece cada uno. ¿Qué gloria para ti si se puede decir en el tabernáculo del Señor, el oro que cubre el arca del testamento es de ese? La plata de las basas de las columnas es de aquel. El bronce de los candelabros de aquel. Y así de cada cosa. Y al contrario, qué vergüenza si cuando venga el Señor a contemplar su tabernáculo no encuentre en él nada que hayas dado tú, nada que hayas ofrecido tú. Tan indevoto, tan infiel has sido que no has dejado ningún recuerdo en el tabernáculo del Señor. Si el Señor cuando venga encuentra algo tuyo en su tabernáculo, te defenderá y te dirá, suyo.
y termina con esta preciosa oración Orígenes. Señor Jesús, concédeme que sea digno de ofrecer algún presente para tu tabernáculo. Yo quisiera, si fuera posible, que hubiese algo mío en el oro con que se fabrica el propiciatorio. Y si no tengo oro, al menos que pueda ofrecer algo de la plata de las columnas, o al menos bronce. Pero si todo esto supera a mis posibilidades, que al menos sea digno de ofrecer la lana de mis cabras en tu tabernáculo. Al menos esto. Es la posición también de San Jerónimo, que no teniendo que ofrecer nada al niño Jesús, en la cueva de Belén le ofrecía sus pecados. Si lo hago así, al mirar a la Iglesia, la miraré con mucho cariño, porque hay algo nuestro, hay algo de nuestro corazón en ese edificio espiritual imponente, y lo miramos como quien tiene parte de su propio tesoro. También en la Iglesia hay algo mío, hay algo de mi corazón, más o menos según lo que me haya dictado mi corazón o el corazón de Cristo, pero siempre algo de mi sacrificio, algo de la sangre de mi corazón. Cada piedra es pues un sacrificio, pero cada una de las piedras sacrificales tiene que estar unida a la piedra fundamental. Mi sacrificio tiene que estar unido al de Cristo, y esto se realiza especialmente en la Santa Misa. La gotita de agua tiene que unirse al vino. Esa pequeña ceremonia tan impresionante que hace el sacerdote con una oración de San León Magno que todavía se reza en ese momento. En tiempo del Concilio de Trento hubo reformadores que querían suprimir esa ceremonia porque decían que quitaba dignidad al sacrificio de Cristo, y entonces el Concilio de Trento mandó que no se suprimiese, sino que se retuviese esa pequeña ceremonia por su simbolismo profundo, y que cometería pecado mortal, decía, quien la dejase deliberadamente, es decir, el sacerdote. Sin eso no se puede decir misa, sin esa gota de agua, por la riqueza de su significado, porque significa nuestra cooperación al sacrificio de Cristo. ¿Y qué hace esa gota de agua en el vino? Se lo decía yo, dice el padre Mendizábal, a un campesino por tierras de la ribera de Navarra, y me responde, ¿qué hace esa gota? Estropear el vino. Y es así. Esa gota de agua no hace más que estropear el vino. Nuestra cooperación junto a la de Cristo, ¿qué es? Nada, nada. La estropea, ciertamente, y sin embargo, esa pequeña gota que el Señor ha querido que sea necesaria para su sacrificio, nuestra colaboración con Él, nuestra cooperación con Él, es necesaria. Mi sacrificio tiene que unirse al sacrificio de Cristo. Es muy pequeño, es verdad, una gotita de agua, pero necesario. Y ese vino, con la gotita de agua de mi cooperación sacrificial, muy pequeña, pero necesaria, queda transformado en la sangre de Jesucristo. Me ofrezco pues a mí mismo en la Santa Misa. Yo ofrezco mi sacrificio y el sacrificio de Cristo, y Cristo ofrece su sacrificio y mi sacrificio. Y así, fundidos en el fuego del único sacrificio, nos unimos más íntimamente el uno al otro, y unidos subimos al Padre. Y como coronación de este sacrificio, el mismo Señor viene a mí en la comunión para habitar en mí y transformarme en Él. Esta es la maravilla de la misa. Nuestra vida es un sacrificio constante que dura todo el día. En la carta a los Romanos decía San Pablo: ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y comentando este pasaje, dice San Juan Crisóstomo:
¿cómo se hace nuestro cuerpo sacrificio? Y responde, no mire tu ojo nada malo, y se ha hecho sacrificio. No hable tu lengua nada indigno, y se ha hecho sacrificio. Y así va recorriendo todos los miembros del cuerpo. Y San Bernardo decía, la castidad en la juventud es un martirio sin sangre. Y si eso es ya un martirio, el no pecar, ¿qué será el hacer de nuestros miembros dóciles instrumentos de Cristo en amor, de todo nuestro cuerpo? Y este mártir, que es cada cristiano, cada católico, se acerca cada mañana cuando va a la misa para ofrecer el sacrificio de Cristo, al que añade la gotita de agua de su propio martirio, todos los días. Y así también cada misa es además el ofrecimiento incruento del día que comienza, es decir, el ofrecimiento incruento del nuevo martirio del día que empezará. Es lo mismo que en el cenáculo. Fue deseo expreso de Jesucristo que el cenáculo estuviera muy bien adornado para el ofrecimiento de la primera misa. En aquella sala profusamente iluminada y decorada ofreció su sacrificio incruento. Pero este sacrificio incruento señalaba la proximidad y el comienzo del sacrificio doloroso y sangriento del Calvario. Horas más tarde, las luces se habían apagado y en las tinieblas exteriores del huerto empezaba a tener lugar el sacrificio cruento, doloroso. Y así también es nuestra misa. Vamos a la misa revestidos de ornamentos preciosos y adornamos nuestros altares. Estamos celebrando nuestro sacrificio, nuestro ofrecimiento incruento, en el que no hay sufrimiento. Luego se apagan las luces, dejamos los ornamentos, salimos a la vida de cada día y comienza la realización sangrienta, dolorosa muchas veces, de lo que hemos ofrecido ya en la misa. Porque en la misa no ofrecemos solo nuestras cosas, sino que nos ofrecemos a nosotros mismos como víctimas de amor con Jesucristo. Y esa víctima, unida a Cristo, será sacrificada durante el día. Hemos de caer ya en la cuenta de esto. Que no nos pase lo que sucedió a un alma muy buena, que estando ya en el lecho de muerte repetía, después de muchas enfermedades, ahora caigo en la cuenta de que en mi vida solo ofrecía sacrificios, pero aún no había comprendido que debía hacerme yo misma sacrificio. Que el Señor nos dé luz para comprender desde ahora, sin tener que llegar para eso al final de nuestra vida, hacernos sacrificio. El sacerdote, al fin de la misa, da la bendición. Esa bendición que en el Nuevo Testamento es una cruz. En el Antiguo Testamento la bendición era en la abundancia de animales, en la abundancia de campos, de frutos de la tierra. La bendición del Nuevo Testamento es una cruz hermosa, grande, que aceptamos, signándonos nosotros y aceptando la cruz sobre nosotros. Quizá nunca lo hemos pensado, pero el sacerdote nos da la bendición en forma de cruz y la recibimos en forma de cruz. Y ahora comienza el sacrificio cruento, doloroso. Y mañana de nuevo, este mártir de Cristo vendrá otra vez a la misa a mezclar su gotita de agua con el vino del sacrificio de Cristo, para unirse con Él en el mismo sacrificio. Así tenemos al cristiano, un verdadero mártir de Cristo que ofrece cada día el sacrificio de Cristo. Acabamos rezando: oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados,
has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero.